Muy buenas tardes, señor secretario, amigos todos. Muchas gracias por esta visita a la Cancillería y sobre todo por participar en este evento de Derecho Internacional Privado tan importante y tan útil en este mundo de la gran movilidad, donde si no hay reglas claras, donde si no tenemos capacidad para poder resolver nuestros problemas, es muy difícil que el mundo llegue realmente a un proceso de globalización como se pretende. Tanto el derecho internacional público como el derecho internacional privado, que van de la mano, forman parte de ese reto que tienen los estados en poder ordenar las relaciones que existen entre los propios estados y entre sus nacionales. Y obviamente dentro de las personas jurídicas que conviven en este espacio. Sin querer entrar, por supuesto, a discutir sobre si las personas jurídicas tienen o no tienen nacionalidad, que es un tema interesante para todos los estudiosos del derecho internacional privado, pero que hasta ahora no se ponen de acuerdo, así que no quiero entrar a un tema escabroso y difícil. Me ha tocado exponer o contarles un poco el tema de la apostilla. No pretendo hacer una revisión del texto porque todos lo conocen, lo pueden leer, es muy corto, muy breve, muy simple, pero sí creo y he considerado oportuno contarles un poco las experiencias previas a que el Perú se incorpore a el convenio de la Apostilla de la Haya, los temores, las ventajas y desventajas y sobre todo el proceso que hemos seguido después de ello. En primer lugar, nuestro espacio jurídico documentario, es decir, el espacio jurídico documentario peruano tiene una frontera como cualquier estado. Y la frontera documentaria peruana es la Cancillería. O sea, a través de la Cancillería van a transitar los documentos que ingresan al territorio o al espacio jurídico documentario peruano y los que salen de él hacia terceros estados. Y tradicionalmente hemos utilizado, como todos los estados, la cadena de legalizaciones dentro de los criterios de competencia jurisdiccional de los estados y de sus autoridades para garantizar o dar fe pública de algo, y en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares para la intervención de los cónsules. Este proceso de antaño ha sido clásicamente denominado como la cadena de las legalizaciones. Y esta cadena de las legalizaciones ha tenido efectos en todos los espacios. Las oficinas consulares nuestras, como otras en el mundo, hacían todo tipo de labor, desde la certificación de una firma hasta la participación en el comercio internacional, en el despacho de un buque, ya sea con la factura comercial, el certificado de tonelaje, costos o calidad. Este trabajo de una oficina consular estaba atado, iba de la mano con la cadena de legalizaciones. El mundo después fue cambiando, un poco como que se satanizó la función consular, como que la función consular era irrelevante, innecesaria, obstaculizaba, no era buena amiga. La Organización Mundial del Comercio señaló que la legalización de documentos comerciales era un obstáculo para el comercio exterior, sin acordarse que los consulados nacen para apoyar el comercio exterior, son el mejor aliado para el comercio exterior, pero en fin, los criterios van cambiando. Y finalmente, la labor consular que desarrollaban las oficinas consulares respecto del comercio internacional fue reemplazado, entre comillas, por algunas empresas privadas supervisoras de comercio exterior que hacían lo mismo que las oficinas consulares, con la diferencia que ellos recaudaban para sí mientras el cónsul recaudaba para el Estado. O sea, la única diferencia entre una y otra ha sido a dónde se iba finalmente el recurso que se recaudaba como consecuencia de un servicio público. En este caso, del servicio a el comercio exterior. Tanto así que hoy día estamos regresando a lo mismo. O sea, cuando un importador
requiere defenderse frente a la aduana porque quiere verificar calidad, precio o cantidad, no tiene argumentos. Tiene que recurrir a decir, bueno, este producto costó $10 en origen y la aduana le dice, no, vale 100. ¿Cómo se defiende el importador? Simplemente presentando su factura. Y la aduana le va a decir, bueno, que venga legalizada por el consulado. O sea, regresamos a lo mismo. Pero ya no es un ex ante, sino es un ex post. Es decir, no es la legalización o la certificación de algo antes de, sino después de que se produce el hecho del arribo de la mercancía al puerto de destino y que esa mercancía sea procesada para transitar por la frontera aduanera. Y allí es donde, en este caso, la apostilla muy sabiamente excluyó a los temas del comercio exterior, los documentos comerciales de su ámbito de aplicación, pero se quedaron sueltos a discreción de las aduanas, a discreción de las autoridades competentes de comercio exterior. Entonces, estos han sido los retos previos a nuestra participación en el convenio. Adicionalmente, los temores internos del reconocimiento de los documentos por las autoridades nacionales e igualmente el reconocimiento de nuestros documentos apostillados por las autoridades extranjeras. No fue fácil ingresar a la apostilla de La Haya. Tuvimos observaciones de algunos países que no aceptaban nuestro documento y apostillado como válidos y pusieron sus observaciones. No voy a nombrar los estados porque no tiene razón de ser ahora. Lo único interesante es que sí fuimos observados. Fuimos observados, países que se negaron a que el Perú ingresara al convenio de La Haya porque tenían desconfianza de los documentos que se hacían en el territorio nacional, por la falsificación, por la falta de, digamos, control, por el volumen tan grande de opciones que se manejaban, y finalmente creo yo que como consecuencia de los documentos que habían sido procesados, no necesariamente en el Perú, pero que habían servido para las migraciones con documentación falsa. El hecho que un peruano se aparezca por el mundo con un documento falsificado no tiene que haber sido hecho en el Perú, pero bueno, lo entendían así y lamentablemente esas observaciones se hicieron. Afortunadamente pudimos demostrar en el tiempo que teníamos todas las seguridades y todas las condiciones para ser parte de este club selecto de países o de estados que están dentro del convenio de La Haya, de la apostilla de La Haya. Y por otro lado, el temor interno de la recepción de estos documentos por las entidades de destino. O sea, las entidades de destino, que son finalmente las que van a hacer uso del documento en sí, obviamente tenían sus temores de qué documento recibían, cómo lo recibían, si lo podían entender o no. ¿Qué pasaba con un documento que venía apostillado de Dinamarca y lo recibía un juez de ILAVE, o un notario de ILAVE, o un colegio de ILAVE? Realmente era un gran temor y una gran preocupación de las autoridades a nivel nacional de en qué manera ellos podían ser confiados en que los documentos eran ciertos. Y ese proceso también llevó a algo que no se podía hacer, que pretendían que nosotros certificáramos lo que estaba apostillado y no recibir directamente la apostilla como ingresaba y pasaba la frontera documentaria peruana. Poco a poco eso se ha ido superando. Bueno, es un trabajo de educación, es un trabajo de comunicación hacia el interior del país con todas las autoridades competentes para que entiendan e identifiquen lo que es la apostilla de La Haya, lo que es la legalización, en qué casos opera uno o en qué casos no opera, y finalmente puedan seguir avanzando en sus procesos y no se traben. No todos los países tienen la posibilidad o tienen algún sistema de verificación al cual el usuario final pueda acceder. En el caso del Perú, nosotros incorporamos a nuestra página web
un link para que la persona que quiere verificar una apostilla lo pueda hacer de cualquier parte del mundo. Eso obviamente da la tranquilidad y la seguridad de quien recibe el documento apostillado, que está frente a un documento cierto, en la medida en que puede verificar en la web con el número del documento qué es lo que ocurrió con ese proceso y si realmente se apostilló o no se apostilló. Esos son un poco los antecedentes. La primera... Bueno, nosotros ingresamos a la apostilla mediante decreto legislativo 29445. Nuestra participación, como comenté, pasó por esos vericuetos previos. Finalmente ingresamos y el 30 de septiembre empezamos a operar. Ahora, también cuando nosotros estábamos por apostillar, como ocurre en otros países, sobre todo en los federales, donde cada estado, en Estados Unidos hay 50 apostilladores porque son 50 estados. En España, los colegios de notarios o de abogados creo que son los que apostillan, si mal no recuerdo. En el caso nuestro, por una cuestión de orden, de lucha contra la falsificación de documentos, en la responsabilidad de la Cancillería de ser la autoridad competente como frontera jurídica documentaria, centralizamos todas las apostillas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y las desconcentramos con nuestras oficinas en provincias, pero siempre bajo el paraguas del Ministerio de Relaciones Exteriores. De esa manera, nosotros podemos tener un solo registro central al cual puede acceder el usuario final y un solo criterio tanto en documentos, en procesos, en modificaciones, actualizaciones, todo lo que se necesite hacer para que el documento pueda ser procesado. Como dije al comienzo, nosotros tuvimos una cadena de legalizaciones que la mantenemos y paralelamente hacemos el apostillado de documentos. Ambos dos con los mismos requisitos y las mismas medidas de seguridad que permitan hacer que el documento que va a salir al exterior cuente con todas las bondades de un documento seguro. Criterios adicionales que hemos tenido sobre la apostilla es importante, es decir, nosotros hemos tratado de identificar y cómo es que este sistema de certificación de firmas o de legalización de documentos va atado al movimiento migratorio. Nos hemos dado cuenta que la curva de documentos va de la mano con los migrantes peruanos, por obvias razones. Temporadas en que hay más migrantes, hay más legalizaciones, menos migrantes, menos legalizaciones. O sea, eso demuestra que, por un lado, que el gran consumidor es el ciudadano peruano más que el extranjero. El ciudadano peruano consume este producto más que el extranjero. Y por otro lado, también hemos tenido que adaptar nuestros criterios para facilitarle al ciudadano todo el proceso. No es lo mismo apostillar un documento de una página que uno de 500 páginas. Entonces, finalmente adoptamos los criterios de unidad documentaria, un documento que tiene un solo fin, se legaliza o se apostilla en un solo documento. No importa el número de páginas que tenga, para evitar, o sea, se une el documento, se hace uno solo y se certifica o apostilla o legaliza en una sola actuación. Por razones, primero, de celeridad, de eficiencia, de evitar mayores gastos al usuario y facilitarle, teniendo en cuenta además que el mayor usuario son nuestros propios nacionales. La siguiente. Este trabajo lo hace la Cancillería y ahí tenemos la estructura de nuestro ministerio, donde vamos a ver en celeste al final, al lado derecho, cuál es el área de certificación de firmas, que es la que legaliza o apostilla. Esta es la estructura partiendo del Ministro de Relaciones Exteriores, el viceministro porque
el área nuestra es un órgano de línea, no es un órgano de asesoramiento interno y en consecuencia depende del viceministro de Relaciones Exteriores y no del secretario general de la Cancillería. Y tiene la responsabilidad de la conducción, de la ejecución, de la propuesta de todo lo que son las políticas públicas. Dentro de ellas, el tema que todo lo que tenga que ver con el espacio jurídico documentario peruano. Las características que nosotros hemos pretendido o manejamos para este servicio, como dije, es un servicio al ciudadano, sea nacional o extranjero, no obstante que nosotros hemos identificado que son más peruanos que extranjeros los que recurren a él, sobre todo los de salida. Los de ingreso es muy difícil. O sea, nosotros no tenemos una estadística de apostillas de ingreso porque no pasan por nuestras manos, ni afuera ni adentro. Así que allí es poco probable, y también creo que es poco probable que alguien pueda darme una cifra, porque cuando apostillan en un tercer país no lo condicionan a que venga al Perú, lo condicionan que vaya a cualquier país que es miembro de la apostilla. En consecuencia, salvo que algún país diga esto va para el país A, B o C, podríamos tener una cifra más o menos cierta. Entonces no tenemos cifras de entrada, pero sí tenemos un manejo de salida. Y el manejo de salida, en las características del servicio, tenemos los orientadores, los gestores de documentos y los certificadores. Es una cadena interna que pasa por varias manos para orientar a las personas, verificar si se han cumplido con la cadena interna de legalizaciones y finalmente proceder con el apostillado o la legalización. La siguiente, aquí está. Como dije hace un momento, nosotros tenemos el servicio centralizado, pero desconcentrado. Son dos cosas distintas. Está centralizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero está desconcentrado a nivel interno en todas nuestras oficinas desconcentradas a nivel nacional que tienen las mismas atribuciones que nosotros. Es decir, cuando un jefe de una oficina desconcentrada apostilla, es como si estuviera en Lima, o el de Lima como si estuviera en provincias. O sea, no se trata de autoridades distintas, es la misma autoridad pero desconcentrada. Eso nos permite manejar el sistema de manera centralizada. Las características que tenemos del servicio están para manejo y uso interno de la Cancillería y de sus oficinas, está regulado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, el OTUPA. El Texto Único de Procedimientos Administrativos es un instrumento de recaudación. Este instrumento dice lo que puedo hacer como Estado y cuánto cuesta lo que yo hago. Lo que no está en el TUPA no lo puedo hacer. Y es el instrumento mediante el cual el Estado en general recauda tasas, y en este caso de la Cancillería recauda tasas por apostillado o por legalizaciones. Y estos son los espacios en los cuales trabajamos con la apostilla: el administrativo, el judicial y el notarial. Como también expliqué al comienzo, los documentos de carácter comercial, los bill of lading, las cartas porte, las guías aéreas, esos documentos no forman parte de los documentos que pueden ser apostillados porque son documentos de carácter comercial. Es más, un BL, los que están en el mundo del comercio internacional por vía marítima, saben que un BL o bill of lading traslada propiedad. Entonces, el que figura como titular en un BL es el propietario de la mercancía. En consecuencia, a diferencia de la carta aporte o de la guía aérea, lleva otras particularidades como es la propiedad. Yo puedo endosar un BL y al endosar el BL es como si estuviera endosando el cheque, lo que estoy haciendo es transmitiendo propiedad al siguiente, a quien le endoso yo el documento. En consecuencia, presumo que los que participaron en el diseño del instrumento de la Haya pensaron en todas estas características para excluir esos documentos como aquellos que tiene que emitir la autoridad consular.
una partida de nacimiento registrada en el Consulado del Perú en Nueva York no puede ser apostillada, obviamente, porque está emitida por un cónsul peruano, y los documentos que emiten los funcionarios diplomáticos o consulares no están sujetos o están excluidos de los alcances de la Haya. Como dije, uno de los temas importantes, además de la seguridad que puede venir inmersa en sí mismo, es la confiabilidad. O sea, no existe transacción sin fe. La fe y el crédito son fundamentales. Y hay dos vías, o te creo o hago que me creas. Y para hacer que me creas, te tengo que traer documentos o pruebas que digan que eso es verdad. Y esto es un poco de lo mismo. El documento, cuando se diseña, quienes diseñaron la convención, establecieron algunos criterios fundamentales para creer en la apostilla. Llevar un registro, ponerle un número, ciertas características en la estampilla o en el autoadhesivo que se pueda colocar o sello. En fin, hay una serie de requisitos que en el caso del Perú los hemos cumplido ampliamente, yendo inclusive más allá de tener autoadhesivos de alta seguridad y con todo lo que se requiere en estos tiempos modernos. Para el desarrollo del sistema, tomamos todos estos criterios, que ahí los pueden ver en la pizarra, los criterios que sirvieron como guía para crear nuestro sistema de apostillado, que además es muy peruano, porque lo hicimos nosotros en Cancillería, utilizamos nuestra tecnología básica que podemos manejar aquí, no es alta tecnología, no estoy hablando de Gemalto o la Imprenta General de Francia, que tienen altos niveles de seguridad, sino estamos hablando de una tecnología media, con nuestros técnicos, con nuestros especialistas de la Cancillería, que lograron hacer un producto bueno, fiable, confiable, y que dura hasta ahora y no hemos tenido mayores problemas. Así que esa es una propaganda para nuestra gente de la OTI, que son los que diseñaron, nos ayudaron con la tecnología de establecer un sistema que pueda estar procesando la apostilla, registrándola, subiéndolo a un repositorio de datos para que pueda ser verificado y finalmente ser un link vía Internet. Esta es una muestra de lo que teníamos en su momento, antes de ingresar a la apostilla. Después hicimos los primeros pininos ingresando a una primera versión informática, porque la anterior era manual. Y después tuvimos una nueva versión que incorporamos en el año 2011, siempre buscando mejorar el sistema de presentación, de seguridad, de información, que no es barato y como ustedes saben, bueno, el Estado no le gusta gastar mucho y es a veces difícil golpearle el codo al secretario general para que nos suelte presupuesto para mejorar lo que queremos mejorar, pero en fin, lo hemos ido logrando con mucho esfuerzo, que es un esfuerzo significativo del Estado peruano y de la Cancillería en particular de lograr un instrumento de esta naturaleza. Y tenemos la siguiente, la versión del año 2012. O sea, como verán, no nos hemos quedado dormidos hemos ido en un solo producto, hemos ido mejorándolo poco a poco en la medida en que se van descubriendo algunas fallas, se van mejorando los mecanismos de seguridad, la demanda y las comunicaciones que tenemos con los usuarios finales también nos piden o nos exigen ciertas cosas.
La siguiente es la del año 2014. Estamos hablando de no cualquier papel, es un papel de seguridad con registro científico y que eso permite, digamos que si alguien quiere falsificarlo o si alguien quiere adulterarlo, va a ser más difícil. No digo que no lo puedan hacer, porque ahora todo se puede hacer. Los falsificadores hacen cualquier cosa y hasta hacen dólares mejores que los originales, así que cualquier cosa pueden falsificar. Pero mientras más difícil se la hagamos, el documento va a ser más seguro, ¿no? La idea es esa. A veces me dicen, pero ¿por qué quieren volver a cambiar? ¿Por qué quieren gastar más dinero? ¿Por qué quieren...? Bueno, porque hay que ir un paso adelante los falsificadores. Y la gente se ingenia, sobre todo la delincuencia organizada se ingenia y genera documentos, como digo, a veces mejores que los originales, y eso tenemos que saltar esa dificultad dando un paso adelante de lo que se pueda venir, y ahí nos ayuda mucho la tecnología, aunque claro, no es tan barata, pero en fin, se hace el esfuerzo. Estos son los dos stickers, o perdón, los dos autoadhesivos, para hablar en castellano, el de la apostilla y el de la legalización. La diferencia es el color, ¿no? Y algunas otras características, pero fundamentalmente para poder diferenciarlo es el color, o los colores que lleva el documento. Y ahí tenemos un documento que ya ha sido apostillado, es decir, un acta de nacimiento nuestra, no es la mía por si acaso, es un acta de nacimiento apostillada, que la hemos traído como ejemplo, que pasa previamente por la cadena de legalizaciones internas. Nosotros somos el último del eslabón de la cadena interna de legalizaciones en el Perú, responsables, como digo, de la seguridad jurídica documentaria, es decir, nosotros damos fe que ese documento de origen, hasta que llegó a nuestras manos, es correcto, porque las autoridades que nos lo han ido certificando es la correcta, y procedemos a apostillarlo o legalizarlo según el destino. Siguiente. Ahí ustedes pueden ver por colores: azul lo que es las legalizaciones y rojo lo que es la apostilla. O sea, si estuviéramos en el hipódromo, el caballo ganador es el rojo. Y ha ido cada vez más siendo el producto de demanda, el apostillado. Eso significa que el producto es bueno, que lo aceptan en el exterior, que no tenemos problemas con los usuarios que demandan este servicio, porque si no estaríamos a la inversa, estaríamos generando mayor demanda de legalizaciones que de apostillas. Y además hay más países que se incorporan al sistema y de esa manera podemos nosotros procesar la documentación a pedido del usuario. Estos son los destinos principales: España, Estados Unidos, Italia y Argentina. Esto también va atado un poco a la migración. Mientras más peruanos hay en el exterior, son los que más demandan documentos. Cuando yo me acuerdo, y cuando se estaba discutiendo el tema del ingreso o no a la apostilla, muchas personas, supuestamente expertos en estas materias, decían que la apostilla iba a ser un documento que iba a facilitar el comercio exterior. Y no tiene nada que ver. El comercio exterior va por otro camino. En algunos casos, en el caso de las licitaciones, quizás sí, porque las licitaciones requieren documentos que vengan o apostillados o legalizados por nuestro cónsul en el exterior. Pero en el caso del comercio en sí mismo, del proceso del comercio, no, porque son otro tipo de documentos los que se mueven a ese nivel. Aquí tenemos, digamos, cómo se reparte la torta de documentos, de los distintos documentos que nosotros trabajamos, que nos puede dar una idea de dónde está el mayor mercado de demanda de los servicios de apostillado
y obviamente de legalización, o sea, uno va de la mano del otro. Aquí quería yo referirme a cómo es que verificamos. O sea, nosotros es muy fácil, uno va a la página web de la Cancillería, busca el link que corresponde a la apostilla e ingresa la información que le piden y finalmente les va a salir el resultado, el resultado de si es o no es una apostilla válida. Aquí tenemos un ejemplo de un autoadhesivo. La información está contenida en el autoadhesivo, tiene un número correlativo de verificación. Este número va a permitir hacer el tracking o rastreo y la persona va a tener la tranquilidad de saber que el documento sí realmente pasó por la autoridad competente, que en este caso es la Cancillería. La central la tenemos nosotros aquí en Lima, no está en las oficinas desconcentradas, ellos se alimentan o alimentan esa central y finalmente el documento, la contraparte del documento es una sola autoridad en el Perú, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual es una ventaja porque da la tranquilidad al usuario que tiene una contraparte, tiene una sola entidad, con un solo sistema, un solo tipo de papel, las mismas características de seguridad en el sticker. Las firmas o las personas que firman son fácilmente identificables porque son un número limitado de personas, no como en otros lugares donde como digo, solamente si fuera uno solo, en Estados Unidos son 50 apostilladores, si fuera uno solo, y es más de uno. Nosotros no damos la apostilla a priori. Hay una práctica en algunos países donde los notarios compran la apostilla, es decir, la apostilla se emite en un documento como si fuera una partida de nacimiento en papel intaglio, donde ya la persona que apostilla certifica la firma del notario y el notario la tiene en cartera, certifica y pega la apostilla, él. Eso a nosotros no nos parece la manera más eficiente y segura de hacerlo. ¿Podríamos hacerlo? Claro que podríamos hacerlo. No nos costaría nada venderle a cada notario 1000 apostillas a cada uno con su certificación y que ellos hagan el trabajo, pero nos quita la posibilidad de verificar y de ser realmente una autoridad fiscalizadora de los documentos que van al exterior. En otros lugares, como digo, el notario tiene en cartera apostillados con su firma y simplemente los adhiere al documento. Son prácticas que tiene cada país, nosotros no lo hemos aceptado ni la vamos a aceptar, por lo menos mientras yo esté en este ministerio y en este puesto creo que eso no va a pasar, porque realmente, y se lo digo ya, se lo diría medio en broma ahora, en serio, la responsabilidad de lo que significa la seguridad jurídica documentaria en la vida de las personas es muy importante. Yo no puedo jugar con la casa de una persona, con la propiedad de un auto o con cualquier otro bien que pueda significar un daño a una familia. Hemos visto cantidades de estafas con documentos falsificados. Y si nosotros abrimos el tema de la certificación documentaria de documentos que salen y entran del Perú, sería un problema más para el país, cosa que no estamos dispuestos a aceptar ni vamos a transitar por ello. La exigencia nuestra es A1. Nosotros tenemos 100 puntos de calidad de verificación. Si el documento no está debidamente procesado en su cadena de legalizaciones, lo rechazamos. ¿Se pueden molestar con nosotros? Sí. Pero si pongo en una balanza que alguien se moleste contra la seguridad jurídica y la protección de los bienes de los peruanos aquí, obviamente va a ganar el segundo. Y ese es parte de nuestro compromiso con la sociedad, este es parte de nuestro compromiso con el mundo y es parte de nuestro compromiso institucional porque tenemos la responsabilidad de la seguridad jurídica documentaria y la cumplimos de la mejor manera. Y bueno, y en la siguiente lo más difícil y lo más fácil, que es gracias.